estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este espacio Círculo Abierto al Aire. Y pues muy contentas de iniciar una semana más. Ya se mira pues un poco más cercana esta situación de regresar pues al espacio público. Y bueno, pues esto también ha ido modificando algunas dinámicas a lo largo de estos días. Y también frente a este panorama que estamos viviendo a nivel nacional, consideramos muy importante desde Círculo Abierto al Aire poder hablar de un tema que nos parece fundamental, también tomando en cuenta lo que estamos viviendo pues actualmente, no solo en el contexto nacional, sino estamos pensando en todo un contexto latinoamericano, con respecto a situaciones en las cuales las mujeres pues somos invisibilizadas. Hay condiciones y situaciones particulares que llevan a que ciertos sectores, grupos de mujeres pues no sean reconocidas como en algunos aspectos fundamentales de sus derechos. Pero bueno, antes de pasar al tema del día de hoy, mujeres en las periferias, mujeres presas por la defensa de derechos humanos en situación de calle y de migración, doy la más cordial bienvenida al público que nos acompaña en esta emisión, que estamos al aire. Entonces, pues les animamos mucho a que puedan escribirnos, puedan contactarnos y puedan, pues también ser partícipes de este espacio en vivo. Le doy la más cordial bienvenida también a nuestra compañera Ceci Anaya. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ceci? Hola, Reina, hola, compañeras. Muy bien, hola, público que nos acompaña el día de hoy. Me siento muy bien, bueno, un poco, sí, atareada. He tenido como actividades que no estaban contempladas. Digo, si de por sí siempre tengo como mi horario muy atareado ahora me ha sobrepasado. Pero bueno, muy, con muchas ganas de discutir estos temas que me parece que nos llevan incluso a cuestionar nuestras, digamos, como bases de prejuicios y discriminaciones que muchas de nosotras también tenemos, ¿no? Incluso como vinculándonos con la semana anterior, ¿no? Porque en esta cuestión de la invisibilización de algunas mujeres, pues la base tiene que ver justamente también con estos prejuicios que tenemos, ¿no? Entonces, pues me parece un tema muy, muy provocador y muy interesante. Entonces, muy contenta. Muchas gracias. Así es, y como ya es costumbre en este espacio, estaremos mirando estas situaciones de las mujeres, pues desde una mirada de género, de clase, de raza y también de etnia, es decir, una mirada interseccional y pues también planteando preguntas desde una mirada de colonia. Muchas gracias, Ceci, bienvenida y me gustaría que nos compartieras, Gloria, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy? Hola compañeras, querido público que nos acompañan la noche de hoy, pues feliz de poderme integrar a este programa. Les extrañé la semana pasada, que lamentablemente no me pude incorporar, pero ansiosa de empezar el tema porque me parece que también es un tema que no se ha abordado como se debería de abordar, dándole la importancia y la visibilización que requiere y sobre todo desde esta perspectiva interseccional. Igualmente, Gloria, te extrañamos la semana pasada. Bienvenida nuevamente a esta emisión. Sin duda vamos a tener un diálogo muy rico y también, como lo comentaba hace un momento, con la participación del público que también pueda compartirnos cuáles son sus miradas y sus sentires con respecto a este tema en relación a las mujeres en las periferias. Muchas gracias, Gloria. Diana, cuéntanos tú cómo te. Pues muy emocionada por el tema del día de hoy. Creo que es un tema muy amplio
de muchas vertientes, no sé, pero estoy muy emocionada, espero que la información que podamos compartir y también quienes puedan preguntar, pues lo hagan y esperando como lo mejor que podamos sacar del día de hoy. Ok, hace un momento Gloria nos decía, pues se ha hablado de estos temas, pero quizás no se ha abordado desde algunas miradas, que es importante también, pues, plantearnos preguntas para poder fortalecer la propia lucha que se pueda tener en el propio movimiento feminista. Y creo que esta mirada interseccional y también una mirada decolonial hace falta también para preguntarnos como movimientos, ¿por qué hablar de las mujeres en las periferias? Me gustaría, Laura, que pudieras compartirnos como cuál es tu percepción de por qué es necesario justo abordar estos temas. Bueno, creo que es un tema muy amplio y muy importante, justo porque ahora que tocaba como este tema, veía cómo es que todos los temas de alguna u otra manera se van entrelazando. ¿Y por qué hablar de las mujeres y las periferias? Es como una pregunta que me estuve haciendo entre semana y pensaba que es importante porque aunque vivimos como en el caso de aquí de la República Mexicana, que vivimos en este espacio y compartimos ciertas estructuras o políticas, también miraba que los diferentes espacios o las periferias también tienen diferentes historias, tienen diferentes contextos, formas de organizarse, formas de luchar, formas de represión, que influyen tanto, no sé, desde el nivel de los recursos naturales con los que cuentan, hasta las cuestiones económicas o industriales con las que se encuentra cada lugar y cómo es que eso va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, un poco cuando lo empezaba a entrelazar acerca de ahora entonces eso, pero con las mujeres, veía que hay muchas similitudes, pero también hay algunas diferencias que van entrelazadas con lo que anteriormente comentaba. Entonces yo creo que abordarlo desde esta perspectiva es muy, muy rico, ¿no? En el sentido de que nos puede brindar panoramas que a veces no reflexionamos, pero ahorita que lo vamos platicando, o que, bueno, que eso es lo que se espera, podamos como visibilizar cuáles son las diferentes, no sé, luchas, las diferentes formas en las cuales se está organizando nosotras como mujeres y que también sea un trabajo que se visibilice, ¿no? Que sea algo reconocido porque pues también a nosotras como mujeres pues nos ha costado, ¿no? Hace un momento estaba mirando un video, pero no recuerdo quién es, pero es la madre de una compañera, bueno, no es mi compañera, de una chica que murió por causas de feminicidio y ella comentaba cómo es que se metió en la parte de la lucha y cómo es que a través, en un inicio, pues solamente lo miraba como por hacer justicia respecto a la muerte de su hija, pero después se da dando cuenta que en este camino ya estaba preparando más, pero que ahora ya no solamente su lucha era por la cuestión del feminicidio, sino también por todas las demás desigualdades en las que ella ahora empezaba a tomar conciencia, ¿no? Entonces, yo espero que pues, el día de hoy podamos abordar todos, o si no, tocar un poco la mayoría de esos temas. Yo creo que se fue. Creo que Reina tomó una pausa, ¿no? Pero bueno, como pensando en ir continuando con el diálogo, creo que esto que nos estás comentando, Laura, es como bien importante porque tiene que ver con eso que dices, ¿no? Como ir hilando los temas que finalmente hemos tocado en las últimas semanas, que tienen que ver justamente con un proceso comunicacional y también me hace referencia al proceso que vamos teniendo las personas para ir identificando estas situaciones que tienen unas raíces muy profundas, ¿no? Y que justo porque son naturalizadas, invisibilizadas en una estructura social de dominación, pues solamente hasta que nos detenemos a reflexionar al respecto del impacto que ha tenido esto en nuestras vidas personales, familiares, etcétera, es cuando las podemos empezar a nombrar.
Y bueno, en ese sentido, una de las cosas que me parece que es importante clarificar y que incluso aquí nuestro público está preguntando es justo a qué nos referimos cuando hablamos de las mujeres en las periferias, ¿no? Como para empezar ya a situar cuál va a ser nuestra discusión. Entonces quisiera preguntarle a Gloria si nos quisieras compartir cuando decimos periferias, ¿por qué lo referimos así y a quiénes nos estamos nombrando? ¿A quién estamos nombrando en la periferia? Ahora sí me lo pusiste difícil, Ceci, me lo has regresado de otros programas, pero bueno, voy a tratarlo de explicar de la manera más nutrida y sencilla posible. Cuando hablamos justo de las periferias, pienso en las mujeres que se encuentran en estos contextos, llámense de luchas sociales, políticas, ideológicas, pero que no son tomadas en cuenta, que son invisibilizadas incluso por la misma lucha. Vemos la lucha de las mujeres en cuanto al reconocimiento de su trabajo, la lucha por las mujeres en defensa del territorio, la defensa de la lucha de las mujeres por sus derechos. Y hablar de derecho de las mujeres no implica solamente el más nombrado, el más visible, que es el acceso a una vía libre de violencia, sino el lugar que tenemos en la sociedad, en los diferentes grupos, en los diferentes espacios que la conforman y que por lo regular somos invisibilizadas. No quiere decir que no estemos, sino que lo que hacemos aporta, pero no lo dan a conocer con la misma importancia como lo tienen otros participantes que por lo regularmente son hombres. Por ejemplo, si nos remontamos a la historia de México, en la Revolución Mexicana, por lo regular las mujeres solamente ocupamos como ese estereotipo de las llamadas Adelitas, ¿no? Sin embargo, la participación que tenían las mujeres era incluso muchísimo más importante, ¿no? Se decía, es que las mujeres solamente estaban en los campos donde se concentraba el ejército cocinando y cuidando a las niñas y los niños. La realidad es que no, se hacían incluso misiones de reconocimiento de espacios. También tenían participación activa, mujeres que influyeron bastante dentro del movimiento, pero que lamentablemente hoy los nombres son borrados. Y la situación, si la cambiamos al contexto actual, es incluso muy similar. Cuando hablamos, por ejemplo, de luchas, se me viene a la mente, y ahorita Laura le voy a pedir que me apoye porque soy mala para los nombres, el Frente Nacional de Lucha Zapatista. Creo que el principal ícono es el subcomandante Marcos, ¿no? Una figura masculina, pero sin embargo está conformado también por mujeres bastante importantes que aportan a esta lucha, ¿no? Lo definiría más de esa manera y con estos ejemplos. Ok, una disculpa a estas tecnologías que de pronto nos juegan estas bromas en medio de la transmisión. Pues compartían hace un momento justo esta pregunta que nos hace el público respecto a cuál es esta relación centro-periferia en la exclusión de las mujeres y cómo dicha relación pues lleva a que ciertas mujeres sean invisibilizadas no solo por su situación, sino también que sean invisibilizadas como sujetas políticas para la modificación de sus propias situaciones o condiciones. Es decir, como sujetas, como mujeres que también tienen una voz propia y también tienen un sistema de organización propio, que también esto es invisibilizado como también a partir de esta relación centro-periferia. Entonces, me gustaría que si pudieran ahondar sobre esta relación y cómo esta relación pues implica para algunas mujeres la exclusión. Ceci, no sé si nos puedas comentar en relación a ello. Sí, gracias. Yo creo que podemos situar como, o más bien incluso justamente agarrarnos de nuestro eje de pensamiento, de discusión que tomamos como el asunto de las interseccionalidades, incluso el asunto de la decolonialidad, porque
creo que precisamente cuando pensamos en las diferentes condiciones que nos atraviesan las vidas a las personas, en particular a las mujeres, es ahí cuando podemos evidenciar estos distanciamientos que tenemos en relación, por ejemplo, al asunto del centro, ¿no? El centro pensado como este espacio, territorio, tanto real como simbólico, que solamente es visible si tú cumples con ciertas características o ciertas condiciones que va brindando como una estructura de dominación mucho más amplia, ¿no? Y que tiene los valores basados justamente en el asunto de la modernidad y del sistema capitalista. Es decir, si yo cumplo como mujer con estos criterios de lo que se supone que tiene que ser una buena mujer, ¿no? Y buena ya no es necesariamente en términos de lo moral, sino una mujer que así como en mayúsculas, ¿no? O sea, esta mujer que es, sí, buena esposa, buena madre, etcétera, pero que además es blanca, pero que además es heterosexual, pero que además es de clase alta, y además es exitosa y además es buena madre, pero también tiene otras actividades en lo público. Es decir, si tú tienes todo eso, entonces puedes estar visible en los centros, ya sea en los centros territoriales, ¿no? Como en el centro de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pero también en el centro de las miradas de los otros y de las otras. Sin embargo, mientras tú más vayas, digamos, como alejándote de estos parámetros de lo que significa ser una mujer con todas sus letras, ¿no? En términos de estructura de dominación, entonces tienes como cada vez menos reflectores, y no me refiero como en términos de popularidad, sino menos reflectores en términos de existencia, ¿no? Eres menos visible. Y entonces, al ser menos visible, pues entonces empiezas justamente como a no reconocerse tu situación de sujeta política, por ejemplo, de sujeta de derechos, etcétera. Entonces, eso me parece que es una cuestión que es muy, muy interesante, ¿no? Mientras más alejada esté yo de estos parámetros, pues menos posibilidades tengo de que sea escuchada mi voz y que sea reconocida mi manera de ser mujer o de ser persona en estas circunstancias. De esa manera podría yo empezar esta discusión desde los centros y las periferias, ¿no? Ok, gracias, Ceci. Creo que nos ofreces una mirada que nos permite preguntarnos sobre propiamente el reconocimiento de la existencia. Es decir, el día de hoy estamos abordando una serie de situaciones específicas, pero no se agotan en estas tres situaciones que vamos a estar pues dialogando un poco sobre ello, sino hay otra serie de situaciones que justo comparten esta condición de invisibilización a partir de no cumplir con estas características. Y con respecto a ello, pues desde este espacio también nos planteamos una pregunta en relación pues a las propias agendas feministas, ¿no? ¿Qué tanto esta situación de centro-periferia, qué tanto también desde una mirada crítica y decolonial existen o se reconoce la existencia y la validación también de mujeres que probablemente no son justo quienes se encuentran en el centro de los debates feministas? Entonces, me gustaría en este sentido, Diana, si tú quisieras como un poco ir abordando este punto y esta relación también del centro-periferia, pero también mirando desde una posición crítica las propias agendas. Sí, gracias, Reina. Sí, mira, un poco lo que miramos o cuál era la idea del día de hoy era como precisamente abordar desde el punto de lo que son las centro y periferias y mirar qué tanto la parte de la lucha por los derechos de las mujeres, y no solamente como tal de los derechos de las mujeres, sino la lucha que tienen las mujeres hacia los derechos, porque no solamente es hacia un solo derecho, sino que vemos que a lo largo de lo que son todas las periferias también encontramos a mujeres que están en la lucha por el territorio, por la defensa, no sé, del agua, por la defensa hasta de los mismos animales, ¿no? Entonces, miramos que no solamente es una lucha que se encuentra en la parte del centro, un poco de la postura desde la cuestión de colonial,
es precisamente o un poco de la crítica que se da hacia lo que son las agendas feministas, pero desde el centro sería que hacia quiénes están adecuadas, ¿no? O mirar desde qué tipo de feminismo se están generando esas ideas de un cambio para los derechos de las mujeres o para los derechos en general, porque si lo miramos desde ese punto o si lo diferenciamos desde la mirada decolonial, estaríamos viendo que, no sé, para las otras posturas feministas, pues sería esta idea de que es una idea muy reformista, donde seguiría el mismo, no sé, el mismo tipo de sistema, pero ahora a partir de que ya haya ciertas reformas que nos beneficien en los derechos. Pero en su contraparte, pues entonces también miramos que hay otro tipo de movimientos que han estado luchando, que se han estado organizando, pero que también no tienen como esa visibilidad que en otros espacios pues se le podría decir que hay mayor visibilidad, ¿no? Y parte de ello ocurre no muy lejos, tan solo en los contextos de Pachuca, donde cuando ha habido movilizaciones o recientemente que hubo por el derecho a decidir, que era lo del aborto, pues hay diferentes posturas, ¿no? Hay posturas de organización que a lo mejor pueden ser en ideas como más radicales, y hay otras que son como de ideas con el diálogo con tomadores y tomadores de decisiones, ¿no? Pero pues lo importante sería mirar qué tanto estas nuevas reformas o qué tanto estas formas de lucha en verdad están incluyendo a las demás mujeres o nos siguen aislando. Y pues sería como esta misma parte, cuando en la lucha feminista pues solamente se encontraban las mujeres que eran las que luchaban, o bueno, por así decirlo, las mujeres pequeño burgueses o las mujeres que tenían otra condición distinta, a diferencia de las mujeres obreras, ¿no? Que entonces veríamos diferentes formas de lucha, de organizarse, pero que también van dependiendo mucho de las formas de vida que han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Ok, qué interesante esto que planteas, Diana, porque justo me hace pensar en una pregunta que pudiéramos estar pues dialogando en este espacio, sí, que tiene que ver también con elementos que comentábamos en el último programa, que es hacer este recorrido histórico y también este recorrido ideológico sobre la propia lucha feminista. Es decir, si bien hay una serie de diversidades en torno a ello, creo que la lucha feminista ha tenido grandes aportes también para visibilizar ciertos derechos que tenemos como mujeres. Y una pregunta que me gustaría plantear es como esta relación que quizás no es necesariamente actualmente, no todas las luchas que hacen las mujeres necesariamente lo hacen desde un posicionamiento feminista. Y creo que también en ese sentido, pues podemos acercarnos a otras realidades de luchas que tenemos las mujeres, quizás desde otros posicionamientos políticos. Y un poco me gustaría pues dirigir esta pregunta a Gloria. ¿Cuál serían tus reflexiones en torno a esta situación en relación a la visibilidad de las mujeres no desde el centro, sino también desde las periferias y en torno también a las agendas feministas o incluso en relación a otras luchas luchas de mujeres que no se suscriben pues a una agenda feminista? Gracias, Reina. Creo que en el centro de este sistema que tenemos, incluso las feministas, se encuentra el derecho de las mujeres, ¿no? Si los ponemos así, en el centro. Mientras que en las periferias se encuentran muchas mujeres relacionadas, inmiscuidas, que están llevando a cabo luchas sociales, políticas, incluso desde una mirada que no es tomada como feminista. A mí me gustaría plantear dos cuestiones. La primera es, ¿no es feminista o no se reconoce como feminista? ¿No? Porque a veces dentro de la práctica tenemos algunas creencias, tenemos llevamos a cabo algunas acciones que pueden ser tomadas como desde la postura feminista, sin embargo, no son asumidas por las mujeres como feministas.
Esa sería la primera. Y la segunda también sería el cómo estamos abordando socialmente las problemáticas sociales o las periferias en las que nos encontramos las mujeres. Porque históricamente hemos sido invisibilizadas. Y lo comentaba hace un rato. Tenemos participación en muchos espacios, sin embargo, esa participación no siempre es notada, promovida y no siempre es reconocida. Sería la palabra más significativa, no siempre es reconocida. Sin embargo, sí tendremos como sociedad incluso abrirnos a la cuestión de qué hace a las mujeres participar dentro de esas luchas. Y creo que lo que hace la participación o lo que impulsa la participación es el querer promover un cambio de la realidad que se está viviendo. En vías de buscar mejores condiciones de vida, de una vida digna, ¿no? Y que me parece que es lo que siempre se está buscando. En torno a esto, la cuestión es, ¿por qué no darle la importancia a la participación también de esas luchas, de esos movimientos, de esos espacios en el centro? ¿Por qué solamente nos estamos enfocando? Y creo que eso es algo que nos está faltando bastante, el abrir el panorama y ver realmente todos los espacios en los cuales nos encontramos las mujeres y en los cuales estamos participando y también bajo qué condiciones estamos participando. Las mujeres tenemos una amplia participación que, como bien, no siempre es reconocida, pero que ha aportado bastante y que tiene que ser relacionado desde esta mirada de género, desde esta mirada de colonial, desde esta mirada incluso histórica para ver qué es lo que ha estado motivando y qué resultados se han tenido. Algo que necesitamos es empezar a visibilizar los espacios y empezar a acercarnos a estos momentos sociales, históricos, en los cuales la participación de las mujeres se está invisibilizando y empezarlas a rescatar y ver de qué manera se están estructurando, porque hay una estructura detrás, y una estructura de historia de vida, una estructura de factores culturales, sociales, que influyen. ¿Sí? Ok, creo que estas preguntas que nos haces con respecto a la estructura y el papel que ha jugado pues, en la configuración de estas condiciones de invisibilidad de las mujeres que no están en el centro, sino más bien ocupan las periferias. Y hablamos, no solo nos compartía Ceci, de una periferia física, territorial, sino también de una periferia simbólica, aunque también pues la propia periferia territorial no está exenta, porque si ubicamos pensando como en los territorios, incluso ha habido procesos, por ejemplo, el de gentrificación, en el cual se van excluyendo también a la población que no cumple con esos estándares, con esas sí, con esa parte hegemónica y van siendo desplazados de sus propios territorios. Sobre todo esto lo vemos en las ciudades y pues desde luego tiene impactos para las mujeres. En este sentido, pensando como en estas periferias simbólicas, venía a mi mente pues los casos específicos, por ejemplo, de defensoras, mujeres defensoras de la tierra, del agua, que justamente actualmente ante los megaproyectos pues están dando una batalla bastante importante y también están padeciendo situaciones muy complicadas como defensoras de derechos humanos y comentaban es que quizás ahora son más visibles la defensa que tienen las mujeres por el agua, por la tierra, por diversos recursos. Sin embargo, retomaba algunos aportes de las defensoras, sobre todo comunitarias, y decían, nosotras siempre hemos existido, ¿no? O sea, no es que salgamos ahora porque están los megaproyectos, ¿no? Siempre hemos existido, siempre hemos resistido
el embate de un capitalismo que quiera apropiarse pues de nuestros territorios. Y entonces justo creo que estas manifestaciones son importantes porque si bien siempre han existido, porque ahora se colocan, como decía Ceci al inicio, como en la mirada pública, ¿no? Y justo tiene que ver con esta estructura que nos compartías, Gloria, con respecto a cómo se van configurando estos territorios de exclusión simbólica, ¿no? O sea, que tiene que ver justo como qué vidas importan, en qué momentos importan y cuál es como el sistema simbólico que también la sostiene. En relación a ello, Ceci, no sé si quisieras compartir con relación a esto, estas reflexiones sobre la periferia, también específicamente más como desde América Latina, desde nuestro propio país en México. Gracias, Reina. Me llegan como varias ideas que decir con estos últimos comentarios y con la pregunta que me haces. Creo que empiezo con la pregunta, espero poder abordar las otras ideas que me llegan. Y es que justo, ¿no? Una de las cosas que me parece que ha sido ahora, ¿no? En los últimos años, como de manera más clara y más evidente, es las resistencias que tienen las mujeres en los diferentes lugares en América Latina, sobre todo aquellas que tienen que defender precisamente sus recursos naturales, ¿no? La organización que hacen las mujeres y la defensa que hacen las mujeres del territorio, ¿no? Y creo que mucho le tenemos que aprender a las mujeres en estas luchas, que ahora nos hemos permitido, ¿no?, mirar. Y creo que esa es una de las cosas primeras que quiero decir. El hecho de que en términos de los centros, y hablando como de los centros simbólicos, una de las cosas que nosotras necesitamos aprender justamente es descolocarnos del centro, ¿no? ¿De qué centro? Pues de este centro feminista también hegemónico, en el cual muchas de nosotras hemos aprendido el asunto del cuestionar nuestro lugar. Y entonces desde ahí a veces miramos las luchas de las mujeres en diferentes lados, específicamente en América Latina, y pareciera que le queremos encontrar la explicación desde nuestro centro, ¿no? Desde nuestro centro ideológico y de pensamiento. Cuando ellas en realidad, más bien, nosotras tendríamos que callarnos y escuchar toda la sabiduría que han justamente construido desde hace más de 400 años, ¿no? En este sentido de la descolonización. Cuando yo escucho a varias de las feministas comunitarias a lo largo de nuestro continente hablar de la relación que se tiene del territorio como con el cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, mi territorio, ¿no? Esta, digamos, como vinculación que no se termina cuando se termina mi cuerpo en los pies y luego empieza la tierra, sino que yo toda soy parte de esa tierra y también mi compañero varón también es parte de esa tierra. Entonces, en mi visión de organización no existe necesariamente esta separación que nosotras desde el feminismo centro, ¿no? Si miramos como esta separación entre lo masculino y femenino, desde las organizaciones comunitarias no necesariamente es así, porque todas estamos ancladas a un territorio, ¿no? Y en ese sentido, creo que cuando miramos que son las mujeres las que luchan básicamente, no porque a los hombres no les interese, sino precisamente por la vinculación que han tenido las mujeres desde históricamente con el territorio, con la posibilidad de la reproducción de la naturaleza, de la reproducción de los valores simbólicos que para ellas significan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que recuperando, ¿no?, como estos valores que nos van enseñando las mujeres luchadoras en todo nuestro continente, me lleva justamente a ir planteando esta necesidad de descolocarnos del centro, de este centro simbólico y de este centro también real del que de alguna manera hemos hablado. Y en ese sentido, cuando pienso en el centro, en las periferias que también son reales, o sea, no solamente en estas que yo decía simbólicas, sino que tú bien mencionas que muchas veces, sobre todo en las ciudades, pues nos vamos abriendo, ¿no? O sea, o nos vamos abriendo, nos van abriendo justamente hacia las marginalidades, hacia las orillas de la ciudad, ¿no?
Y eso me lleva a plantear una de las periferias que estábamos enunciando en el programa, que tiene que ver precisamente con las mujeres que viven en situación de calle, ¿no? Esto me parece que es muy interesante porque cuando pensamos en las personas que viven en situación de calle, la mayoría de nosotras, las personas, quisiéramos no verlas. Y quisiéramos no verlas porque precisamente nos regresa una mirada de cómo hemos ido perdiendo la posibilidad de conectar con las necesidades del otro o de la otra persona, ¿no? Y entonces nos hemos centrado en este sistema capitalista, neoliberal, moderno, del cual hemos hablado en algunas otras ocasiones, en satisfacer las necesidades personales, individuales, egoístas de alguna manera, ¿no? O de muchas maneras, ¿no? Y no me importa realmente el bienestar de las otras personas. Entonces, cuando yo miro a las personas que viven en la calle, me regresa esta incomodidad de estar pensando que mientras yo siga trabajando para el sistema capitalista está bien, aunque ellas y ellos se vayan excluyendo cada vez más. Y cuando pienso no solamente en la población en general, la población callejera, sino que además lo acentúo en el asunto de las mujeres que viven en la calle, yo creo que nos tendríamos que preguntar varias cosas. Una, ¿cuáles fueron las razones por las cuales las mujeres terminan viviendo en la calle? O sea, no necesariamente tendría que ver con que es una ilusión de todas las personas cuando, sí, yo quiero vivir en la calle cuando sea grande. A lo mejor habrá alguien que sí, pero la mayoría de ellas no. Entonces tendríamos que preguntar qué fue lo que nos ha orillado a estar en las calles y cuáles son las situaciones en las cuales viven estas mujeres, las personas en general, pero las mujeres en particular, porque al ser justo una población invisibilizada, las violencias que viven las mujeres se triplican, ¿no? Porque no se miran en general y no se miran en lo específico en cuanto a ser mujeres viviendo en la calle, ¿sí? Incluso pareciera que si vives en la calle, entonces te vuelves un objeto de desecho, ¿no? O sea, si de por sí la construcción subjetiva de las mujeres tiene que ver con ser objetos, cuando además vives en una condición en la que se supone que nadie podría vivir, entonces pareciera que se justifica el ejercicio de las violencias con las mujeres en esta periferia en específico, ¿no? Espero haber sido clara. Gracias, Ceci. Creo que nos planteas igual pues mayores preguntas, y también pues colocas un punto importante, creo que también para la propia reflexión, que tiene que ver con justo desde dónde estamos planteando estos procesos de enunciar la visibilidad de las mujeres, y también de reconocerles su papel como sujetas políticas, ¿no? Eso ha sido bastante interesante, justo que el día de hoy pues nos acompañaran justo alguna compañera activista que tenga como también una experiencia pues más cercana a estas realidades, y creo que eso es parte también de una necesidad que como movimientos feministas, pues sea importante plantearnos, ¿no? Cómo estamos abriendo estas posibilidades también de encuentros, pero también del reconocimiento de las diferencias en cuanto a estas relaciones interseccionales, ¿no? También el reconocimiento de nuestras propias condiciones, desde dónde estamos hablando, y también desde dónde se puede también abrir espacios para la propia visibilización de estas condiciones. Tú ya mencionabas específicamente pues la situación de mujeres que viven en situación de calle. Sin embargo, también en este programa nos hemos planteado poder hablar de las mujeres que viven en situación de migración en tránsito, tomando en cuenta que Latinoamérica pues es un espacio que ha enfrentado este tipo de condiciones, y un punto importante es pues que se ha visto vulnerado gravemente también los derechos de las mujeres en situación de migración. Estamos también hablando pues de algunas otras condiciones como la transmigración, y que no tiene muchas veces esta mirada de género. De hecho, hay pocos colectivos, sobre todo en la frontera norte y
algunos en el sur, que han venido incorporando esta mirada feminista para el entendimiento y también la acción con respecto a las mujeres en situación de migración, justo ubicando cuáles son las necesidades específicas que tienen niñas y mujeres que están en esta situación de tránsito. Al respecto, Diana, quisieras compartir algunas de tus reflexiones. Sí, bueno, voy a iniciar retomando un poco lo que decía Ceci, me gusta mucho cómo lo mencionaba acerca de cómo las mujeres veían como el cuerpo como el principal territorio y su unión con la propia tierra, ¿no? Y eso me lleva a pensar también en la parte de los feminismos como del centro, que a veces tienden a ser como muy académicos, ¿no? Y no porque lo académico esté mal, sino por el hecho de que a veces es como seguir estando en un estándar que se tiene que alcanzar, ¿no? Entonces, un poco lo reflexionaba justo en este momento porque, bueno, lo pienso y no es como hacer tan complejo el decir mujeres y periferias o centro y periferias, ¿no? Y lo digo porque ya como metiendo en el tema de lo que es la migración, desde la semana pasada quería comentar una experiencia y ya después la voy a entrelazar que está relacionada con lo que es la migración. Pasa que hace aproximadamente 1 año y medio o 2, me fallan luego un poco las fechas, estaba como con mis 2 compañeras, amigas, nos íbamos de mochilazo, era cuando, no tiene menos tiempo, pero era cuando estaba como la parte de lo de la migración. Estábamos en lo que es el territorio de Chiapas, ahí en la zona de Palenque. Anteriormente ya habíamos tomado varios recorridos en lo que era Chiapas pidiendo RAI y no teníamos ningún problema. Pero justo cuando llegamos al área de Palenque para tomar RAI para llegar a, me parece que íbamos a Palestina, nos costó mucho trabajo. Nos costó mucho trabajo porque justamente ahí en lo que es Palenque hay un refugio para personas migrantes. Entonces, cuando nosotras pedíamos RAI, muchas de las personas que iban no nos daban RAI o nos empezaban a decir cosas, nos empezaban a discriminar, nos empezaron a acosar, o sea, fue una cosa terrible. Incluso cuando pedíamos como ir en una colectiva, nos querían cobrar más los taxis o las mismas colectivas por el simple hecho de que ellos creían que nosotras éramos personas migrantes. Posteriormente a eso, nosotras fuimos a lo que era Comalapa. Tuve la oportunidad de acompañar a mi compañera Maricruz. Ella iba a estar ahí en lo que era una iglesia jesuita, lo que es una iglesia jesuita que recibe a personas migrantes, ya sea para asesorarles, para darles el refugio para que pasen ahí la noche. También tienen comedor. ¿Qué pasó ahí? También nos quedamos a dormir en uno de los lugares cerca de ahí, Comalapa, entendiendo que es un espacio donde llega mucha población migrante, y a nosotras como mujeres, en nuestra condición de mujer y que está atravesado pues por lo que es el género, en la noche tuvimos como un problema con unos chicos que estaban rentando ahí porque creían que nosotras trabajábamos en los bares, que éramos de Honduras y que nosotras pues éramos trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces fue cuando, hasta que pasó eso, fue cuando también entendí como, o me atravesó el miedo o la injusticia de decir, pues, ¿por qué nos tendrían que discriminar por venir de otro lugar, ¿no? Cuando somos personas, cuando el territorio no tendría que definir si puedes estar en un lugar o no puedes estar en otro, ¿no? Entonces, eso pasa con las mujeres migrantes, no solamente, o no es la misma condición que tienen los hombres migrantes a las mujeres migrantes, porque entonces aquí una vez más se atraviesan las diferentes discriminaciones y las diferentes violencias que puede vivir una mujer por el simple hecho de ser mujer. Es decir, quienes llegan, por ejemplo, ahí a Comalapa, pues les comentaba, llegan y trabajan en lo que son los bares, utilizan, o sea, las hondureñas por su color, que también estamos hablando también de una cuestión de raza, de color, las utilizan para que bailen, para que se prostituyan, y también por otra parte, pues quienes son de Guatemala o de El Salvador las utilizan para otra cosa, ¿no? Y hasta el término de utilizar, estamos hablando de una cuestión de estar cosificando a una mujer, ¿no?
Y imaginar que en el caso de quienes son mujeres y que todavía van con hijos o con hijas, entonces también estábamos hablando de condiciones que son muy peligrosas, muy discriminatorias y que nos ponen a nosotras como mujeres en condiciones de aún un mayor riesgo. Entonces, el también visibilizar a la población migrante y en este caso a las mujeres migrantes es muy importante porque pareciera que son una población olvidada. Antes de ahorita estaba leyendo una lectura donde también hablaba todavía las mujeres migrantes y ante la situación del COVID, ¿no? Entonces, es ir de discriminación tras discriminación, en el cual a veces, estando, por ejemplo, aquí en el centro, pues tenemos otra serie de condiciones, pero también otra serie de posibilidades, pero cuando hablamos de lugares como lo que es el sur, por el simple hecho también ya de ser sur, estamos hablando de otro tipo de condiciones, de otro tipo de violaciones, donde también la información, las luchas, las injusticias que se están viviendo allá, a veces no las llegamos a considerar acá, y entonces todavía cuando hablamos de población migrante, pues todavía estamos hablando de situaciones todavía mucho más silenciadas, ¿no? Y eso también, pues, visibilizarlo también con los temas anteriores que habíamos visto sobre la cuestión de la discriminación y los casos de Giovanni y de George Floyd, porque veíamos que había una serie de que México decía, pues es que, ¿cómo, no? ¿Cómo le hacen eso? ¿Por qué existe esa discriminación o ese odio? Pero si lo vemos aquí, cuando pasó también lo de la caravana, también había situaciones en donde se les discrimina a las personas, ¿no? Por el hecho de ser migrantes. Entonces, la población de mujeres migrantes, pues, es una población sumamente vulnerable y que por lo común es un tema donde no se aborda, ¿no? No se habla. Gracias por compartir esta experiencia. Creo que nos dibujas una pequeña fracción quizás de las violaciones que se viven hacia las mujeres migrantes y también de cómo es una realidad dolorosa, pero también una realidad que traspasa fronteras, ¿no? Como esta idea justo del territorio y cómo algunos territorios también se vuelven fronteras, ¿no? Y nos preguntaba también, y esto tiene mucho que ver con lo que ya nos compartías, Diana, de la experiencia, Lilia Monroy nos pregunta en el chat, ¿qué diferencia tiene la relación de las mujeres con el territorio con la de los hombres? Y entre diferentes mujeres, como qué relación hay también en relación al territorio y cómo descolocarse de lo individual como centro simbólico, ¿no? Creo que es una pregunta retadora. Esta última ya un poco nos compartías en tu experiencia parte de las dos primeras preguntas que nos hace Lilia, y quizás me gustaría quedarme con esta última, cómo descolocarse de lo individual como centro simbólico, y me gustaría pues escuchar, Gloria, ¿tú qué piensas con relación a esto? Bastante, un tanto compleja la pregunta, ¿cómo descolocarnos desde el centro? Creo que es empezar por cuestionar en qué lugar estamos. ¿Realmente estamos en el centro? ¿Estamos en una periferia? ¿Y qué es lo que nos distingue a nosotras en este momento, si es que estamos en el centro, del resto de las mujeres que se encuentran en las periferias? Eso me parece que debería ser el primer paso a seguir o el primer punto a abordar. También una de las cuestiones es empezar a convivir con estas periferias, empezar a verlas, a mirarlas, a sentirlas y experimentarlas. Si bien, como lo comentábamos, a lo mejor y no tengo la oportunidad de irme de mochilazo, a lo mejor y tampoco me voy a volver una persona en situación de calle, pero sí empezar a compartir estas realidades, a ver qué se está experimentando, a ver de qué manera se están percibiendo, de qué manera la sociedad nos los pinta, porque eso hay que tenerlo claro, tenemos una percepción social, un imaginario social, pero conocerlo nos va a dar también la oportunidad de poder cuestionar aquello que damos por hecho,
que lo damos como ya muy construido, y pues todas las personas a lo mejor en situación de calle es porque no quieren trabajar, o todas las personas migrantes es porque quieren venirnos a quitar el trabajo a México, ¿no? Y empezar a tener oportunidad de conocer otras realidades, de poder generar esta empatía con las personas, de conocer sus historias y también de empezarlas a validar, de darles la importancia que tienen, porque tienen una importancia, porque son personas que finalmente eh, han sido vulneradas en su dignidad humana y que el hecho de poder ser empáticos y darle también voz a esas historias nos va a permitir poner en el centro a esas periferias. Pero cuando me refiero al darle voz, no quiere decir que yo voy a venir a contar la historia que me contaron 5 personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Sino que si existe la posibilidad y yo tengo la oportunidad, brindarles el espacio para que ellas puedan venirnos a contar esas historias. Y lo mismo con cada contexto, con cada grupo, con cada situación, porque eso nos permite también como sociedad empezarnos a cuestionar qué es lo que estamos viendo, cómo lo estamos interpretando y cómo también estamos reaccionando, porque muchas veces la reacción que tenemos cuando nos encontramos en el centro, en esta postura, incluso yo la llamaría de privilegio, es empezar a vulnerar a aquellas personas que no están en la misma condición que nosotras, en este caso. Y cuando nosotras le damos ese espacio, también es darle la importancia y la visibilización que requiere para empezar a cambiar este imaginario social. Ojo, no es un trabajo que nos va a dar de un día para el otro y tampoco es algo que, pues ya lo hice hoy y pues ya me va a durar toda la vida. Al contrario, es un proceso que va a durar toda la vida porque cada realidad es diversa. Dentro de las realidades hay bastante diversidad y, y nos permiten ampliar el panorama. Además, hay que empezar a olvidarnos como de estos estereotipos y que todo tiene que encajar dentro de un molde y empezar a reconocer que las diferencias nos dan una oportunidad de poder convivir y conocer realidades y poder también aprender y desarrollarnos de una manera más, lo diré yo, humanitaria. Espero haber contestado bien la pregunta. Gracias, Gloria. Creo que siempre tenemos esa sensación. Nos alegra mucho que pues nos estén preguntando aquí en el chat y que este programa, pues que aprovechar que este programa es en vivo y pues tener también pues este diálogo con las personas que nos contactan. Yo me estaba preguntando justamente si las mujeres estamos en algún centro, ¿no? Y si las mujeres queremos estar en un centro a partir también de estándares, de normas, de una serie de reglas que están construidas bajo una mirada patriarcal capitalista. Creo que hacernos esta pregunta, Gloria, es bastante necesario porque sí consideraría que como mujeres pues vivimos también diversos tipos de desigualdades, de violaciones a derechos humanos, que hay situaciones que nos hermanan como mujeres, pero también reconocer que estamos como, si pudiéramos pensarlo como desde estas periferias construidas por la noción de una mirada capitalista, de una mirada patriarcal, pues reconocernos también que en esta situación, pues no nos escapamos, las mujeres no nos escapamos como de vivir estas violencias, estas marginaciones, y creo que es bastante valioso también reconocer que no todas las vivimos en las mismas dimensiones y en las mismas condiciones, que justo este sistema, como tú bien lo señalabas, Gloria, pues es una estructura que va colocando en mayores grados de marginación a otras mujeres y también de exclusión. Y pasaría también por la pregunta de si es un deseo de todas las mujeres estar quizás en ese centro construido desde esa mirada. Y en relación a eso, creo que hay una gran riqueza, como ya lo han venido señalando, de muchos movimientos que se van construyendo desde otras posiciones y desde otras miradas, ¿no? Y creo que por eso es importante plantearnos quizás como
desde un espacio feminista, cuál es ese tipo de diálogo, de encuentro y también de reconocimiento de una gran diversidad de movilización por la lucha de derechos de mujeres, ¿no? Y que pues también nos regalan otro tipo de experiencias. Y creo que una parte fundamental de las mujeres que de pronto no son visibilizadas también como en alguna vulneración de sus derechos, pues estamos encontrando muchas mujeres defensoras de derechos humanos, ¿no? Ya hablábamos hace un rato de mujeres que sobre todo están en la parte de la lucha por el agua, por el territorio, por los recursos naturales. Tenemos los casos más cercanos de mujeres que han sido, pues, o han estado presas por su defensa en torno a algún derecho, y creo que eso también es una realidad que nos cruza como mujeres, y también como mujeres pues que nos movemos sobre todo también en algunos espacios organizativos de lucha social. Y en relación a esto, me gustaría que pudiéramos ir como abordando este punto en relación a pues las mujeres que están presas por una labor de defensa de derechos humanos. Uh-huh. Ceci, no sé si quisieras compartirnos en relación a esto tus Sí, pensaba yo cuando estaba escuchando el planteamiento de la pregunta, primero en cómo finalmente vamos haciendo uso de este sistema de valores y de estereotipos, ¿no? Tradicionalmente asociados a lo femenino, para juzgar las conductas que algunas mujeres tienen, por ejemplo, para la defensa de los derechos o la defensa de los territorios o la defensa de cualquier causa que les parezca que sea importante. Son las mismas señalamientos y las mismas justificaciones que se hacen ante la ocurrencia de un hecho de violencia sexual, por ejemplo, en términos de acoso, ¿no? De si saliste tarde, pues para qué sales, te lo buscaste, etcétera. ¿En qué estoy pensando? En que justo cuando le sucede algo a una defensora de los derechos humanos, en términos a lo mejor como de ataque a su persona, pero a lo mejor incluso que está presa, empieza toda una serie de justificaciones de la estructura social para decir que se lo buscó, ¿no? En el sentido de que las mujeres, cuando reclamamos nuestros derechos o protestamos ante una vejación de los mismos, no lo hacemos ya, evidentemente, desde lo que se supone que nosotras tendríamos que hacer para pedir las cosas, es decir, sonreír y hacerlos amables y demás, sino que ya es una exigencia. Y entonces exigir pues no va junto con pegado con lo femenino, y entonces las justificaciones ante las vejaciones que pasan con estas defensoras de los derechos humanos se justifican, y cuando se justifican entonces pareciera que hay una razón para dejarlas, ¿no? Para soltarlas, para que se haga cargo a ver quién, ¿no? De su lucha para poderlas poner en libertad. Y usualmente entonces se va cerrando este círculo de defensa de las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos humanos, y generalmente queda la familia o las amigas y los amigos muy cercanos haciendo como este círculo como de acompañamiento y rescate, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales podríamos pensar que dedicarnos a defender los derechos territoriales de las personas, etcétera, se vuelve una situación también, una vez más, otra situación más de riesgo para muchas de las mujeres, ¿no? En ese sentido, yo creo que una de las cosas que se ha vuelto como más, digamos, como poderosa y con mayor eficacia, pues son los círculos de acompañamiento de mujeres hacia mujeres que son defensoras de los derechos. O sea, pareciera que estoy repitiendo demasiado, pero tiene que ver precisamente con el ejercicio de lo que ahora desafortunadamente parece que cada vez pierde más el sentido, pero lo que se ha llamado como la sororidad, es decir, toca acompañarnos en las luchas políticas, ¿no? Toca acompañarnos en las posiciones de riesgo frente a la exigencia de nuestros derechos y el cuidado de nosotras mismas y de las demás personas. Entonces, en ese sentido, creo que si hay algo que puede ayudar y favorecer
a que las mujeres que son presas por razones de Defensoría de Derechos Humanos no están solas, y no están solas porque estamos las otras, ¿no? Que también estamos ahí haciendo desde donde podemos la lucha porque incluso el hecho de que estén presas es una evidencia de la violación a los derechos humanos de las cuales ellas están haciendo uso de su voz, ¿no? Entonces, creo que yo estaría como en esa parte. Que justo en esta semana, en estas semanas hemos vivido las detenciones, por ejemplo, de Susana Prieto en Tamaulipas, una defensora de derechos laborales, que pues es detenida, está como vive esta situación de prisión, y bueno, básicamente su lucha está enmarcada también en un contexto de pandemia, ¿no? En el cual las mujeres obreras de la maquila pues siguen estando en condiciones laborales que ponen en riesgo gravemente su salud. Algunas de ellas ya han muerto por esta causa, y no paran, las empresas no paran, este capitalismo pues está colocando la vida de las mujeres, justo que si pensamos como en estas relaciones de periferia, pues las mujeres de las periferias son las que están colocando la vida, y sin que haya una intervención también más contundente por parte del Estado, ¿no? Y estamos hablando también de las mujeres que realizan labores de limpieza, ¿no? Que se encuentran en situaciones de riesgo por esta pandemia y por esta contingencia que estamos viviendo. Y frente a la labor de defensa que tiene Susana Prieto en Tamaulipas, pues la respuesta del Estado ha sido una respuesta represora, y pues ha sido una respuesta que no solo bueno, que atenta contra sus derechos humanos, pero también a su vez criminaliza la propia defensa de los derechos humanos. Asimismo, tenemos el caso de Kenia Hernández en el Estado de México, que bueno, finalmente ella ya ha sido puesta en libertad, pero no son los únicos casos, ¿no? Son los casos que estamos como justo colocando en esta visibilidad pública a través de esto que comentaba Ceci, de las redes de acompañamiento, de apoyo, la movilización también por la exigencia de su libertad, y también por una voz que coloca de manera muy fuerte el derecho a defender derechos, ¿no? Y que en el caso de las mujeres, pues también les está colocando en estas situaciones de mayor riesgo, porque sabemos que también la represión pues tiene sesgos, perdón, tiene elementos de género. El tipo de represión que viven las mujeres pues tiene también contenido sexual en estos casos, ¿no? Sin embargo, no son los únicos casos, estamos hablando también de mujeres presas, defensoras de derechos humanos, y que están más asociadas justamente a la defensa de derechos, por ejemplo, de derechos laborales, la defensa de otras mujeres obreras. Estamos hablando de la defensa de mujeres campesinas, indígenas, en relación a estos casos que casi no son como no están en el ojo público, y no están a veces incluso en las propias no se visibilizan desde las propias redes feministas. En relación a ello, Diana, si quisieras compartirnos como algunos otros casos también de mujeres que están presas por la defensa de algún derecho, presas por motivos políticos, que están más asociados a campesinas, militantes de movimientos sociales aquí en México. Sí, bueno, pues sí, el tema de lo que es en cuanto a las defensoras de derechos humanos y que están o son víctimas de algún tipo de violación por parte del Estado, pues a veces es de cierta manera invisibilizado, y pues también tiene, como lo comentabas, diferentes razones, entre ellas pues la parte del género. Ya lo comentabas tú con Susana y con Kenia, estaba leyendo un poco al respecto, y pues siempre es como muy importante mirar como la parte de del por qué, ¿no? O sea, qué intereses está afectando su lucha, y también un poco insistiendo como la parte del territorio en el que se encuentra, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba leyendo que en el de Tamaulipas, pues eso es mucho como de la cuestión de industrial,
entonces pues también afectando ciertos tratados donde pues al gobierno de Tamaulipas pues no le conviene, ¿no? Y pues también en el caso de Kenia, también había visto que ella, como también se encuentra como en la defensa de personas presas por motivos políticos, pues también hay diferentes intereses que están afectando al Estado, ¿no? Entonces, de ahí parte mucho la cuestión del por qué el Estado utiliza este tipo de estrategias para reprimir o para detener los movimientos o para que no, para perder la lucha, ¿no? Y pues bueno, ya como comentando lo que me preguntaba Reina, en específico, pues ya aceito un poco, Gloria también lo mencionaba, es el caso de lo que es Asunción Gómez Sánchez, que es también presa por motivos políticos. Ella es defensora de la tierra. Bueno, ella pertenece a lo que es el Frente Nacional por la Lucha Socialista. Y bueno, pues también en el caso de ella ya van a ser aproximadamente 7 meses que lleva como presa política. Ella fue detenida arbitrariamente el 21 de octubre. Hasta la fecha pues continúa como una persona presa. Y pues bueno, es importante visibilizar este tipo de casos porque si bien también tenemos a compañeros que están presos por motivos políticos, pues también es importante visibilizar los casos de las mujeres que son defensoras de derechos humanos. También otra cosa que me viene a la mente es que el tema de la lucha de las mujeres defensoras no es tampoco un tema nuevo. Las mujeres han luchado desde muchísimo tiempo atrás. Igual me venía a la mente lo que es la lucha que ha representado las madres de la Plaza de Mayo, que también tienen toda otra connotación histórica, todo otro proceso de lucha y de enseñanza, y que siempre es muy importante resignificar o visibilizar ese tipo de luchas y de estrategias que han utilizado las mujeres, porque también yo considero que la organización entre mujeres o la lucha entre mujeres también tiene procesos distintos, ¿no? Por razón de género, a diferencia de los hombres, ¿no? Como mujeres también tenemos como estas formas distintas de organizarnos, y pues también, por ejemplo, en el caso de, bueno, o sea, de luchas de mujeres, pues existen muchos. También tenemos el caso de las madres de Ayotzinapa, que continúan en la lucha. Igual están los padres, pero bueno, en este caso hablando de las madres de los 43 normalistas, las madres de quienes están en la búsqueda también por personas desaparecidas. Entonces es como poder mirar y investigar más acerca de cómo son esos movimientos o cómo han sido estas formas de organizarse de las mujeres, para pues también nosotras ir aprendiendo, ¿no? Porque pues queda, ¿no? Pues te da diferentes procesos de enseñanza y de lucha, el tener como ya todo ese recorrido, ¿no? Y más pues en el caso hablando de personas como presas por motivos políticos, pues un vasto ejemplo de lo que han podido aprender y pues de lo que es las serias consecuencias de querer luchar por un derecho, ¿no? Y siempre pues los intereses tan grandes que al Estado no le conviene. Y bueno, nada más como otro punto es como decir que pues los movimientos o las luchas sociales pues sí importan, porque si no importaran el gobierno no haría nada para reprimir a los movimientos, ¿no? Entonces quiere decir que sí está afectando intereses, por lo menos es algo positivo, ¿no? Ok, gracias Laura por estos ejemplos que nos ofreces. Pues el tiempo ha transcurrido y me gustaría que quizás pudiéramos sintetizar algunas conclusiones de este espacio. Yo creo que se quedan muchos temas para seguir pues, reflexionando, pero también visibilizando muchas de las condiciones de violaciones a derechos humanos que hay en relación a estas situaciones que vivimos las mujeres. Y que por alguna condición de género, de raza, de clase, de etnia, pues generan mayores desigualdades también a partir de estas interseccionalidades. Entonces me gustaría escuchar sus conclusiones con respecto a este tema de mujeres desde las periferias, mujeres que pues, de pronto están invisibles también en la propia agenda pública, en la agenda a veces feminista,
y me gustaría escucharlas en ese sentido. Gloria, si quisieras compartirnos tus conclusiones. Me parece que es un tema que nos da para más. Creo que hacen falta siempre el tiempo en los temas. Pero bueno, a forma de conclusión, más que nada es una invitación a cuestionar qué es lo que estamos poniendo como sociedad, como individuos, como personas en el centro y a quienes estamos invisibilizando e incluso en ocasiones hasta violentando dentro de las periferias, ¿no? También me gustaría, sobre todo, enviar un mensaje de que es importante el visibilizar todo esto que estamos dejando como en este cajón de que no importa y que se encuentra en las periferias y rescatar lo que podemos retomar de los movimientos, de las luchas, de los contextos, de los grupos, de las personas que se encuentran en las periferias, de las mujeres que se encuentran ahí y que son vulneradas en todos los momentos y que esto nos puede ayudar a cambiar la realidad social que tenemos. No va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso sencillo, sin embargo, también necesitamos unirnos como sociedad, seguir apoyando sobre todo a los movimientos, a las luchas sociales que están tan invisibilizados y sobre todo criminalizados, porque a veces el Estado lo que hace sí es mencionarlos, pero los criminaliza. Y también hacerle la invitación a las compañeras feministas también, de empezar también a expandir esta mirada, este panorama que se tiene y empezar a incorporar a las compañeras, a las mujeres, a las hermanas que se encuentran dentro de estas periferias, dentro de la agenda feminista. Es muy importante también abrir una agenda que esté adecuada a los contextos y a las situaciones que se viven. Ok, gracias, Gloria. Ceci, si pudieras igualmente ofrecernos pues, tus conclusiones. Creo que Gloria igual es bastante puntual en esta invitación a seguir repensándonos, reflexionando y sobre todo yo también soy partidaria de eso, de poder pues generar espacios de encuentro, pero también de acciones en conjunto. ¿Qué dices si te escucho? Sí, yo me quedé un poco con con la pregunta que nos hacían en el chat y con lo que tú decías también al respecto de si alguna vez las mujeres hemos estado en el centro. Yo creo que nuestra posición de centro es bailarina, digamos, ¿no? O sea, es decir, yo creo que si estamos hablando de mujeres en la periferia en este momento es porque claro que hay mujeres que han estado ubicadas en el centro, sobre todo cuando son mujeres que tienen estas valoraciones positivas para la estructura. Esto no significa que necesariamente reciban todas las dádivas del patriarcado, porque sabemos que no es así. Para eso necesitaríamos tener otro cuerpo. Sin embargo, dentro de esos valores que también se nos van pidiendo a las mujeres, pues algunas de nosotras los sustentamos. Y yo creo que una de las cosas que podríamos hacer precisamente para movernos de este lugar del centro simbólico y dejar de hablar de las periferias y más bien estar habitando los territorios de manera integral, pues es precisamente reconocer estos hechos que nos colocan muchas veces del lado del privilegio y que justo a veces no miramos y que el encontrarnos con estas otras mujeres que están en una situación distinta a la mía es cuando me posibilitan cuestionar en qué lugar estoy parada, porque no solamente tiene que ver con que sea mujer, también tiene que ver con mi color de piel, mi nivel académico, ¿no? Mis condiciones físicas, etcétera. Entonces, eso me parece que es una posibilidad para poder descolocarnos de este centro simbólico bailarín en el cual algunas de nosotras nos movemos. Yo creo que eso nos posibilitaría incluso, pues, trabajar juntas, ¿no? O sea, desde las agendas feministas, desde los diversos feminismos que existen, o desde otro tipo de agendas de lucha política, pues, ¿no? Pero creo que eso es lo que nos ayudaría precisamente a acompañarnos en las luchas. Ok, gracias, Ceci. Sin duda igual. Estos aportes son bastante necesarios, cuestionarnos
pues cómo vamos tejiendo esas posibilidades, tanto del propio reconocimiento de la diversidad de luchas y de condiciones. Hace un momento Gloria nos decía que pues también hay una estrategia del Estado por criminalizar a las defensoras de derechos humanos, y yo lo llevaba un poco más allá y pensaba no solo a las defensoras, sino también a las mujeres que están en situación de migración o en situación de calle. Hay una idea criminalizante en torno a su propia condición. Y en torno a esto, pues creo que sin duda poder tejer estos espacios de encuentro son sumamente necesarios. Diana, para finalizar igualmente nuestro programa de hoy, si quisieras compartirnos tus conclusiones. Sí, bueno, van a ser 2 puntos. El primero es que me vino a la mente como hablando como de lo del centro, pues me imagino o siento que solamente es un centro de un imaginario capital, porque pues se valora como mucho por las condiciones materiales o de desarrollo que podríamos tener, ¿no? Como ese acceso una vez más a la cuestión hegemónica, pero pues también sigue siendo un imaginario, ¿no? O sea que sí hay algo material, pero pues, ¿qué sería eso material, no? O sea, pero bueno. Y la otra es desde una experiencia, y creo que es como un poco de lo que ya comentaban, que es en el segundo encuentro nacional del CNI, del Congreso Nacional Indígena, pues fue un agrupamiento de mujeres de diferentes colores, razas, de lugares, de luchas, y cuando estuve ahí, a mí algo que me gustó fue que no era como una cuestión de yo vengo de tal o yo tal, pero de separación, ¿no? Sino de un compartir saberes. Cuando nos agrupábamos como por equipos al azar, era muy interesante porque cada una de nosotras compartía cómo cómo ha sido nuestro contexto, cómo es nuestra lucha, cuáles son las estrategias, las limitaciones, lo que nos ha servido. Y eso era muy, muy bueno, muy enriquecedor desde todos los aspectos, ¿no? Como desde el aspecto, no sé, teórico de lucha, pero también desde el aspecto psicológico, emocional, el saber que en realidad, aunque somos muy diversas las mujeres y tenemos diferentes luchas y a lo mejor yo defiendo algo y yo estoy con el otro, pero que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Que es como la lucha por una vida digna y por también tener las condiciones igualitarias. Y entonces, bueno, incluso ellas comentaban, ¿no? El enemigo pues tampoco son como los hombres, ¿no? Sino es este sistema que nos oprime. Entonces, a lo que voy es que esos espacios son muy buenos, son muy enriquecedores, porque te das cuenta que vas, ¿no? Que vas en la lucha y le haces una forma y le haces de otra y le haces otra y le metes ahora de esto o te acuerdas de que tal persona te dio este consejo, y eso nos puede ayudar para generar, ¿no? Para generar y fortalecer nuestras luchas, para no darnos por vencidas a nosotras como mujeres y saber que podemos tener esos espacios donde no vamos a sentirnos discriminadas o a sentirnos diferenciadas, sino que son espacios donde podemos compartir saberes y seguir fortaleciéndonos. Entonces, yo le apuesto también mucho a ese tipo de espacios y agradezco que también las compañeras que son un montón que integran lo que es el Congreso Nacional Indígena, se den esa tarea y esa oportunidad de invitar, y también, por ejemplo, a las compañeras zapatistas que también cuando hacen sus invitaciones, que se esfuerzan y que también lo hacen con el afán de que podamos compartir los saberes, ¿no? Entonces, ese tipo de espacios son de reconocerse y creo que son muy valiosos para nosotras como mujeres en la lucha. Gracias, Diana. Justo para pues despedir este programa, agradecemos mucho al público que nos estuvo acompañando a lo largo de esta emisión, y en relación a esto me gustaría también a mí finalizar un poco la reflexión en el sentido de desde este círculo abierto, creo que una intención es justo el primero reconocernos, ¿no? Hace un momento pensaba, pues, mujeres que ven en situación de migración, situación de calle, o mujeres que han sido presas por su labor de defensa o criminalizadas por esta labor, pues son mujeres que viven en nuestra cotidianidad. Entonces, creo que también el tocar este tema tiene mucho que ver con reconocernos entre mujeres, ¿no? Y reconocernos que no viven tan
distante, no son realidades que nos queden a kilómetros, sino también pues son realidades que nos tocan a las mujeres desde distintos espacios y desde nuestra propia realidad y cotidianidad. En ese sentido, pues agradezco mucho a quienes nos acompañaron en esta emisión. Saludamos con mucho cariño a nuestro productor, José Alfredo, ahí en los controles, y pues reciban un abrazo desde este círculo abierto al aire. Les invitamos la próxima semana a que puedan seguir sintonizándonos, ya sabe, puntualmente los martes a las 7, y pues déjenos saber también usted qué opina, qué temas también le parecerían interesantes poder abordar, y de mi parte pues me despido deseándoles una agradable semana. Muchas gracias. Esto fue Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.